y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Bendito es el Abacados. Recuerden que su nombre es Yahshua, no Yeshua, porque muchos toman las enseñanzas de los judíos que están creyendo en el Mesías de Israel, el único. Y ellos no quieren aceptar que Él es el Padre, pero en Isaías dice que Él es el Padre eterno. Felipe, tanto tiempo tiene que estoy con ustedes y quieres que te muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ve al Padre. Bendito es el Abacados. Y ya todos esos estudios, Él es el Padre amoroso. Muy bien. Bueno, voy a hacer una oración inicial. Mucha atención a lo que voy a decir. El día de mañana, que es sábado, para que se entienda, es el mismo día hebreo, ¿verdad? Pero sábado 10, a las 4 de la tarde, voy a dar una recta final muy importante por todo lo que está pasando en el mundo. Recta final 178, para que vayan avisando. Roim, a sus congregantes y también todos, hermanos, lo propaguen esta información. Y despuesito de la recta final 178, que no me va a llevar mucho tiempo, es un resumen, pero es muy importante que lo escuchen. Voy a seguir con la segunda parte de este tema hoy, que es el trigo y la cizaña. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Omen, Beomen. Exaltemos al Eterno por siempre, hermanos. Bendito es Yahshua Mashiach por su luz, para hacer luz para los demás. Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, hermanos. Yo sigo insistiendo porque algunos nuevecitos no se han suscrito al canal. Yo no monetizo los videos, no lo hago por dinero, no. Suscríbanse al canal, denle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque vienen temas muy hermosos, muy bonitos de las parábolas de nuestro Adón Yahshua Mashiach, pero vistas en profundidad. Repito, no monetizo los videos, suscríbete, dale link, comparte o like, comparte el video, es muy importante que lo compartan. Voy a dar unos avisos ahorita muy importantes. Sigo recomendando el libro, Estudios de la Torah. Aquí explico todo lo que ustedes pueden aprender como base para aprender la Torah. Aquí está el código QR y pueden descargar todos los libros gratis, así es, gratis, perfecto, muy bien. Bueno, entonces repito, el día de mañana, sábado, a las 4 de la tarde, recta final 178. 4 de la tarde, hora central de México, porque el mundo está revuelto. Todo lo que está sucediendo en Irán, lo que va a suceder en Cuba, lo que puede suceder en México, etcétera, 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 etcétera. Ahora, anoten esto, por favor. De este lunes que viene al siguiente es Rosh Hodesh. ¿Por qué lo anuncio con anticipación? Para que ustedes hagan planes, porque es entre semana, no cae en Shabbat. Entonces hagan sus planes en sus negocios y demás, para que disfrutemos todos de Rosh Hodesh, participemos de la gran fiesta, lunes 19 de enero del 2026, 6 de la tarde, hora central de México. Pero también quiero invitaros a algo especial, anótenlo. Sábado 17 de enero, en vivo, sí, voy a estar aquí y nuestro amado Isaías Carrillo Guerrero va a tener su intervención. Nos va a platicar por qué el DNA de todos los seres humanos tiene el nombre de Yahweh. Aleluya. Y nos va a platicar cosas muy interesantes de la música hebrea, con instrumentos y demás. Entonces, repito, sábado 17 de marzo, entonces en 8 días va a haber Shabbat, viernes, primeramente el Eterno preste vida. El sábado a las 4 de la tarde va a ser transmisión en vivo. Y bueno, yo voy a estar en vivo, vamos a estar en vivo. Y nuestro amado Isaías con su participación. Vayan corriendo la voz porque eso se me hace interesantísimo, muy interesante. Bueno, ya oramos, vamos a leer el Salmo 133, abran su Biblia ahí, o los que se lo saben de la memoria. Salmo 133. Del rey David. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Entonces, para que tengamos eso, bueno, la vida eterna es por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, pero tenemos que estar en unidad, como que hay gozo y paz local y mundial, más los que se van añadiendo para tener bendición. Eso es muy importante. Imagínense una familia, papá, mamá, hijos que todo el tiempo están peleando y discutiendo y se dicen mesiánicos. ¿Cuál bendición ahí? No hay nada, hay maldición. Bueno, vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Yo les pido que pongan mucha atención a esta parábola, porque esta parábola es netamente escatológica. Es de los últimos tiempos. Es para de estos últimos tiempos que ya están. Entonces, si a ti no te gusta que se hable de los últimos tiempos, pues no te conectes, porque las parábolas de Yahshua HaMashiach hablan de ello. En este caso, esta parábola de Mateo 13, vamos para allá, verso 24. El día de mañana no se dejen de conectar, porque a las 4 de la tarde, vuelvo a repetir, voy a dar la recta final 178, y a las 4:30 tal vez empiece yo la segunda parte de este estudio, que es todavía más candente que el del día de hoy. Pero todo es importante, porque la palabra del Eterno es importante toda. Pero me refiero para hablar de los últimos tiempos. Vamos a leer entonces la parábola de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, Mateo 13, verso 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, aclaro, cuando se dice reino de los cielos, cuando Yahshua Mashiach dice reino de los cielos, se está refiriendo al milenio. En este caso, esta parábola, anótenlo, es la preparación para entrar al milenio. ¿Ya lo entendimos? Perfecto. Pero mientras dormían, subrayen dormían, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, ojo con eso, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Pongan mucha atención, porque tiene mucho que ver con lo que voy a mencionar ahora y mañana. Verso 28, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Pongan mucha atención a este verso 30, porque eso lo voy a explicar mañana con puntos y comas para que se le entienda. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Pero voy a empezar con algunos conceptos hoy de este verso. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Este verso ha sido muy mal entendido y vamos a desglosar con calma todo. No puedo explicar este verso si no primero explico todo lo anterior. Entonces, es una parábola muy profunda sobre la paciencia de Yahweh y la coexistencia del bien y del mal, y también del juicio. Anoten esos conceptos. Entonces es una parábola muy profunda sobre la paciencia de Yahweh. 2, la coexistencia al mismo tiempo, pues, del bien y del mal y el juicio. Primero, la cizaña es una planta que al principio se parece mucho al trigo, pero que no da fruto. Por eso aquí dice cuando da fruto. O sea, el que da fruto es el trigo, no la cizaña. Entonces la cizaña es una planta que se parece mucho al trigo. 2, el que siembra, como en la parábola del sembrador. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? Yahshua.
es su palabra, es la palabra de Yahshua, Él es la palabra de Yahweh. 3, el campo, significa el mundo. ¿De acuerdo? La buena semilla, igual los hijos del reino. La cizaña, los hijos del mal. No me puedo ir demasiado despacio, si no nos va a tomar 5 horas estudiar esta parábola. Entonces, si no les diera tiempo, tienen todo el Shabbat para poner el video en YouTube ya que esté subido y vayan poniéndole pausa y vayan anotando. Vale la pena, vale la pena. Entonces, las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró esta mala semilla, pues, es el diablo. Hasatán, Yahshua Mashiach reprenda. La siega es la cosecha. Y los segadores son los ángeles, los malajim. Ahora, mucha atención. La coexistencia en este mundo que estamos viviendo del bien y del mal, o sea, ¿por qué es la coexistencia del bien y del mal? Yahshua permite, ¿quién es Yahweh? Permita que crezcan juntos por un tiempo. Pero ojo, hago un paréntesis, ese tiempo ya se está acabando, hermanos. Entonces permite que crezcan, que convivan, aunque no como amigos, lógico, por un tiempo para proteger a los suyos. El plan soberano de Yahweh, soberano es que Él manda, nadie tiene por qué darle consejos, ¿verdad? Es que es perfecto y Él quiere proteger a los suyos, nosotros, que guardamos Torah y que hemos sido lavados con la sangre bendita del Cordero, de Yahshua, no por nuestras obras, sino por gracia. Pero no por eso vamos a cruzarnos de brazos y no cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y hay que guardar los mandamientos de Yahweh, no los del hombre. Guardar el Shabbat, guardar las fiestas, entrar a los pactos, comer kosher, etc. Ahora, mucha atención. Arrancar el mal de forma prematura podría dañar a los que son trigo. En menor escala eso me ha tocado. No estoy diciendo que yo sea Dios, no. En una congregación yo sé quiénes son los que ya están a punto de ser reprobados o los que nunca han entendido la palabra. Pero no los puedo quitar de la congregación porque si no podrían dañar a muchos que pudieran madurar. Y quiero que sigan escuchando palabra. Sobre todo cuando estábamos en el edificio, ¿verdad? Ahora es virtual, es por internet. Pero es lo mismo, porque a veces convivimos. Entonces tengo que aguantarme hasta que colme el plato, como decimos. Yahshua dice que ya no hay más que hacer, se le declara gentil y publicano. No quiere Torah, se gentiliza, bueno, pues ni hablar. Bueno, entonces, arrancar el mal de forma prematura podría dañar a los que son trigo. Ahora, a veces, y muy difícil porque he hablado con campesinos, ya no se da tanto eso ahora, es muy difícil, pero se llega a dar en el campo físico, con campesinos. Pero a veces es difícil distinguir, me decían, quién es quién al principio. O sea, y eso es en lo espiritual. Hablo en lo espiritual. Entonces a veces es difícil distinguir quién es quién. Por ejemplo, puede haber mucha gente que diga, Shalom, amado Naví, amado Roe, Balash, cómo lo amo, etcétera, etcétera. Pero son hipócritas. No son trigo, son hipócritas. Entonces, vuelvo a repetir, a veces es difícil distinguir quién es quién al principio, pero el fruto, ojo con eso, el fruto final es lo que revela la verdadera naturaleza de cada planta, el fruto final. Por lo tanto, la justicia final, aunque parezca que el mal no tiene castigo, la parábola asegura que habrá un momento
de rendición de cuentas, donde Yahweh pondrá cada cosa en su lugar. Entonces ahorita muchos que son hipócritas y que se portan mal, bueno, dicen no pasa nada, etcétera, y los santos dicen, pero ¿cómo no es castigado o puesto en disciplina? Bueno, la parábola de Yahshua asegura que habrá un momento de rendición de cuentas. Todos tendremos que rendir cuentas ante el eterno Yahshua. Y Él va a poner cada cosa en su lugar. Ahora, veamos el engaño de la cizaña. En sus primeras etapas, el crecimiento es prácticamente idéntica al trigo. Solo un experto en eso, en esos campos, digamos, puede notar la diferencia antes de que madure. Solamente un experto puede hacer, no, este es trigo, este sí es cizaña, o es mala hierba, o es maleza. ¿Sí? Solamente un experto puede notar la diferencia antes de que madure. Ahora, si los siervos del amo intentaban arrancar la cizaña pronto, no solo se arriesgaba a equivocarse de planta, sino que las raíces de la cizaña se entrelazan muy fuerte en el suelo o en el subsuelo, se entrelazan muy fuerte con las del trigo. Y entonces al arrancar la cizaña, también arrancaría el trigo. A eso es a lo que se refiere. No tanto en cuanto que se toque el trigo y se jale, sino que está la raíz bien entremezclada. Y así hacen los Jezabeles. Se van metiendo hasta que ya tienen entrelazada parte de la congregación. Bueno, pero habrá juicio, eso es indudable. Entonces, a ver, arrancar la cizaña significaba destruir el trigo. Ahora, vamos a ver esto. Sobre el fruto. Porque aquí en la parábola de nuestro gran Señor Yeshua Mashiach habla sobre el fruto. Bueno, sobre el fruto, la diferencia real, ya cuando es maduro todo, es evidente al final. Es evidente al final. El trigo, ahora que nosotros desde que se inició prácticamente la congregación, ofrezco la gavilla de cebada en Hamatzot, en Bikurín, al otro día de Pesach, digamos, ¿no? Bueno, del primer Shabbat de Hamatzot, la fiesta de los panes sin levadura, y en Shavuot, al ofrecer la gavilla de trigo, bueno, entonces el trigo se vuelve más pesado, es más pesado, porque se inclina por el peso del grano. Y la cizaña no, la cizaña permanece erecta, digamos, ¿sí? ¿Sí? Digamos, mientras el trigo permanece, o sea, se va hacia un lado por el peso del grano, la cizaña se mantiene derecha, erguida, porque sus espigas son ligeras, las de la cizaña, y ligeras, están vacías más bien. Pero lo que me llama mucho la atención es que muchas veces están llenas de un hongo tóxico, la cizaña, que es de color negro y espiritualmente representa el veneno que sueltan los chismosos, los divide congregación, los que llevan de aquí para allá, los que hacen guerra a los santos, etcétera, etcétera. Fíjense, si la cizaña tiene un hongo tóxico, ¿qué no será la lengua de los que causan problemas? Vean cómo el Eterno es perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Pero por qué permite que crezcan juntos? ¿Por qué Yahshua permite que crezcan juntos? Esta es una pregunta, hermanos, muy frecuente sobre la coexistencia o la existencia del mal.
Decíamos, bueno, ¿por qué el Eterno no viene de una vez y ya todo se resuelve? Él vendrá y falta poquito. Ahora, esta pregunta que decía yo es muy frecuente. En sí la parábola ofrece una perspectiva de, uno, misericordia, y dos, paciencia. Ahora, lo que le interesa al Eterno, Yahshua, es la protección de los suyos. Anoten eso, o sea, la protección del trigo. Entonces, el dueño del campo pone en primer lugar la seguridad del trigo sobre la eliminación inmediata de la cizaña. Lo que le interesa al amo, en este caso Yahshua, el Señor, el Adón, es la seguridad del trigo sobre la eliminación de la inmediata de la cizaña. Entonces Yahshua no destruye el mal de manera instantánea para no afectar el proceso de crecimiento y maduración de sus hijos. Voy a volver a repetir esta frase porque es importante. Yahshua no destruye el mal de manera inmediata para no afectar el proceso de crecimiento del trigo, de los suyos, y maduración de sus hijos. El trigo somos nosotros, que ya renunciamos al pecado, fuimos lavados con la sangre preciosa de Yahshua y no queremos problemas, queremos llevar santidad. Que tendremos dificultades en la vida es otra cosa. Ahora, al dejar que crezcan juntos hasta la siega, se da un espacio de tiempo, ¿sí?, para que el tiempo en sí permita que se revele la verdadera naturaleza de cada persona. Voy a volver a repetir esto. Al dejar Yahshua que ambos crezcan hasta la siega, el trigo y la cizaña, se da un espacio para que el tiempo revele la verdadera naturaleza de cada persona. Ahora, Yahshua menciona que el enemigo sembró la cizaña mientras los hombres dormían. Ya lo leímos. Y esto sugiere que fue un ataque estratégico y silencioso. El diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, a él, sus ángeles y todos sus seguidores, se va metiendo silenciosamente. Es Jezabel también, ¿verdad? Y es un ataque estratégico. Pongan mucha atención a lo que voy a decir y lo voy a repetir 2 veces. Mucha atención. El objeto del enemigo en la parábola, el objetivo pues del enemigo no era solo que creciera maleza, sino arruinar la cosecha completa. ¿Mediante qué? Mediante la confusión, qué es trigo y qué es cizaña. Y la competencia por los nutrientes del suelo. Entonces, no creas de esos videos que suben los falsos maestros y falsos profetas y falsos roín y falsos de todo. No lo creas. Tienes que ir a ver sus frutos. Siempre he dicho sus frutos. Porque Yahshua dice, por los frutos los conoceréis. Entonces, a ver, el objetivo del enemigo no era solo que creciera maleza, hermanos. Era arruinar la cosecha completa. ¿Mediante qué? La confusión y la competencia por los nutrientes del suelo. Por eso ahorita hay mucho falso maestro. El domingo 18 de enero, la luna va a estar totalmente negra. No se puede festejar Rosh Hodesh ahí. Es imposible.
El lunes 19 de enero de este año 2026 ya se va a observar el primer rayito de luz de la luna. Ahí es Rosh Hodesh. Y recuerden que no se puede celebrar Rosh Hodesh o ninguna fiesta antes que se celebre en Jerusalén. Porque el Eterno no hizo pacto con Buenos Aires, Argentina, con Tehuacán, Puebla, México, con no sé. No, es con Israel. Porque al hacer eso, si tú festejas mal las fiestas, entonces es como que querer ganar a la delantera, y es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh, hablo claro, es una blasfemia que debe ganar la delantera a Israel. Eso es imposible, no se debe hacer. Por eso aclaro de una vez el tiempo de Rosh Hodesh que vamos a celebrar el lunes 19 de enero de este año 2026. ¿Cuál es la intención del diablo? Arruinar a la totalidad de la humanidad. Pero habemos unos que tenemos un corazón dispuesto para servir a Yahweh y que el Shema Israel lo tomamos en serio. Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser. Aleluya. Bueno, entonces por eso hay tanta confusión. Nos lo advirtió Yahshua, está descrito en Mateo 24. Vendrán falsos maestros, falsos profetas, etc. Bueno, muy bien. Ahora, la competencia por los nutrientes del suelo. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A este maestro, a este maestro, a este maestro o a Palacios? Yo no te digo que yo sea la gran cosa, ve los frutos, nada más, eso es todo. Por lo tanto, la parábola de Yahshua sobre el trigo y la cizaña advierte sobre la necesidad de vigilancia espiritual y no dormirse. Porque aquí dice que estaban dormidos. Entonces, de eso habla la parábola, que estemos dormidos. Aunque reconoce que una vez que el mal está sembrado, la solución no es la violencia, ojo con eso, o el juicio humano precipitado, sino la confianza en el juicio final de Yahweh. Habrá un juicio del gran trono blanco, eso es después del milenio, pero hay un juicio antes, y de eso ya hemos hablado en varias rectas finales, pero mañana daremos una repasada de eso. Ahora, cuando se habla de el final del siglo, para entenderlo debemos mirar más allá de una destrucción catastrófica. Yo nunca he hablado que el fin del mundo se está acercando, el mundo no va a acabar. Después que venga nuestro gran Señor Yahshua Mashiach y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, será el juicio de las naciones en el valle de Yosafat, eso ya lo expliqué. Y entonces juzgará a las naciones. Y empiezan 1000 años de su reinado. ¿Cuál? Fin del mundo. Yo no he hablado de eso. El fin de este mundo, como lo conocemos, será después de los 1000 años, porque habrá nuevos cielos y nueva tierra. Pero es que hay gente que no lee la Biblia o es chismosa y inventa cosas. Pero bueno, cada quien dará cuenta de sus actos. Ahora, hay una palabra en griego, anótenla. A-I-O-N, aion, o aion. No sé cómo se pronuncia realmente, yo no sé griego. No se refiere, pero está descrita en la Biblia, no se refiere al mundo físico, sino el término de una era o una época. Por ejemplo, siempre el Eterno Yahshua dice el fin del siglo, pero no se refiere a un siglo de 100 años. No. Entonces, cuando dice en este siglo, es el tiempo actual, donde el bien y el mal coexisten. Sal a la calle y mira. Ahora, una nota muy importante.
No, lo vuelvo a repetir, no me refiero a un siglo de 100 años, sino a los 6.000 años de la humanidad. Ese es el fin del siglo, el fin de una época, de una era. Y no tiene nada que ver con la nueva era, porque todos están muy motorolos ahí. Ahora, el bien y el mal coexisten. Entonces nos tenemos que mantener alertas, hermanos. Donde el enemigo, el Hasatán, el adversario, tiene cierta influencia, no tiene toda la influencia, porque él no es soberano. Entonces, el siglo venidero, cuando se habla del siglo venidero, es el reino de Yahshua en la tierra, los 1000 años, los 1000 años que va a reinar Yahshua. El fin del siglo, ¿sí? El fin del siglo es el punto de transición y la cosecha que cierra la etapa actual de la historia humana. Entonces vuelvo a repetir, el fin del siglo es un punto de transición y la cosecha que cierra la etapa actual de la historia humana. Ahora pongan mucha atención, hermanos, mucha atención. A nosotros no nos toca la cosecha, le toca a los ángeles al final de esta época. Nosotros no vamos a hacer nada ahí, no nos toca. Los malajim son los que van a ser encargados. Ellos van a realizar una separación perfecta del trigo y la cizaña. No te puedes perder un segundo de la administración de ahorita y de la de mañana a las 4 de la tarde. Voy a dar una recta final 178, corta, y sigo con la segunda parte de esta maravillosa parábola de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, los humanos juzgamos por las apariencias. Si el mismo profeta Samuel, que estaba lleno de una unción especial, dijo, ¿es este el que tú elegiste, bendito Yahweh? Tú te fijas en las apariencias, pero yo miro el corazón, le dijo Yahweh al profeta, ¿sí o no? Está. Entonces, los ángeles enviados por Yahshua HaMashiach tienen discernimiento divino. Tienen discernimiento divino para separar lo falso de lo verdadero sin errores. Alguien se puede hacer pasar ahorita por trigo y eso es lo grave. Por eso sigo insistiendo, todos hagan arrepentimiento. No sea que cuando venga el cegar, vayas a caer en el fuego. Pienses que te vas con Yahshua y viene algo muy fuerte. Ahora, estamos viendo cómo el mundo ahorita es sacudido por cantidad de cosas. De eso vamos a hablar mañana en la recta final. Ojo con eso. Los tiempos se están acercando. Ahora, el fin del siglo marca una limpieza profunda, muy profunda. Miren, vamos a ir ahí. Cuando ya Yahshua les explica la parábola, vean Mateo 13, verso 37. Mateo 13, 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Yahshua. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, ahora ya entiendes, es el fin de la época. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, de esta época, no el fin del mundo. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Está tremendo, está de fuego. Ahora, una pregunta para que yo se los conteste mañana. ¿Qué es primero entonces? ¿El recoger la cizaña o el natsal, conocido como arrebato? ¿Qué es primero? Eso lo vamos a ver mañana. De una vez se los comento para que no estén pensando que va a ser ahora, pero en este día. Pero si no les explico todo esto, no se le entiende a lo demás. Mucha atención. Los ángeles recogerán los que sirven de tropiezo. Aquellos que con sus enseñanzas y acciones alejan a otros del camino correcto, y a los que hacen iniquidad, igual a los que quebrantan la Torah, la ley de Yahweh, la ley de Dios, pero lo correcto es la Torah de Yahweh. Ahora, el destino de los dos grupos, vamos a ir ya desglosando poco a poquito, hermanitos. Bien atentos, por favor. La cizaña al horno de fuego. Igual la separación eterna de la presencia de Yahweh. ¿Quién es Yahshua? Y se menciona en el verso 42 de este capítulo el lloro y el crujir de dientes. ¿De acuerdo? Que eso implica un dolor intenso. El simple hecho, por ejemplo, todavía no había anestesia en los años 1890, apenas en 1900, con ciertas cosas como el formol, éter y demás, y después ya la anestesia. Pero antes de que fuera la anestesia como tal, ahora la conocemos, pues para hacer una curación hacían beber vino o whisky, ¿sí? Y morder un pañuelo. Y era el llorar y crujir de dientes. Entonces eso significa un dolor muy intenso. ¿Sí? Si nosotros vemos aquí en Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol, pero los impíos, en el 42, y los echarán al horno de fuego, en el horno de fuego, o sea, al infierno. Y después de los 1000 años, al lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. El Eterno no está vacilando, no. Esto es más serio de lo que pensamos, hermanos. Y muchos lo pueden tomar a broma, pero no. Ahora, ya sabemos, entonces la cizaña al fuego y lloro, crujir de dientes. Lejos de la presencia de Yahweh por la eternidad. Los justos, igual el trigo, los hijos del reino, resplandecerán, aquí dice, en el 43, como el sol en el reino de su Padre. Y luego la palabra fuerte de Yahshua. El que tiene oídos para oír, oiga. Por los tiempos que estamos viviendo, vamos a Apocalipsis, ya estamos en esta época, miren, donde ya la gente no quiere oír. ¿Verdad? Apocalipsis 13, verso 9. Búsquenlo rapidito. Eso, con ánimo. Aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, oiga. Ya estamos en esa época. La gente ya no quiere oír nada. Mucho menos desde el 2020 para acá. Se notó el cambio, pero así, drástico. Bueno, quiere decir que nos estamos acercando al tiempo final. Ahora, será pronto una transformación gloriosa donde la verdadera naturaleza de los hijos de Yahweh,
que antes estaba escondida o mezclada con la cizaña, finalmente brillará con toda su luz, porque Él es la luz, Yahshua. Los que rechazan la Torah de Yahweh serán atados en manojos. ¿Sí? Voy a decir cosas muy importantes hoy también, para que les quede ya, se queden más tranquilos, pero vean que la cosa ya va muy en serio. Entonces, a ver, ya vimos el destino de la cizaña, los hijos del mal y los hijos del bien. ¿Sí? Bueno, entonces, los que rechazan a Yahshua y su bendita Torah serán atados en manojos. Recoger en el granero significa la protección de Yahweh y la bienvenida a los hijos de Yahweh a su presencia eterna. Grábate esas palabras, su presencia eterna. Siempre estaremos con Él. ¿Dónde está eso? 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Por lo tanto, la justicia de Yahweh finalmente prevalecerá. Siempre el bien prevalecerá sobre el mal. Siempre, porque Yahshua es perfecto, es divino, es 3 veces santo, 3 veces Kadosh. Y los que estemos con Él prevaleceremos porque Él prevalece. Él es el que prevalece. Ahora, mucha atención. El mal es removido, va a ser removido por completo del mundo. Ya no habrá rastro del mal que rodeaba a los santos. Ya no habrá cizaña que rodee a los justos. Ya no habrá. Ahorita todavía sí, pero falta poco. Así entonces los santos, los justos, heredarán la tierra. De esto voy a hablar mañana. Sin ninguna mancha. Esta tierra tiene que ser purificada con fuego, dice la Biblia. Hasta Pedro, Kefas, en una de sus cartas lo recalca. Es decir, es un juicio sobre la apariencia durante el crecimiento. La cizaña intentó pasar por trigo. La cizaña intentó pasar por trigo, pero al ser recogida en manojos, queda expuesta. Quedará expuesta a su vergüenza. Es un adúltero, un fornicario, un chismoso, no hace el bien, etcétera, etcétera. No cumple Torah. Y ahorita está de hecho entre nosotros. Pero muchas veces el Eterno no se ha esperado hasta el fin del siglo, de esta época, de los 1000 años. No, ya ha ido recogiendo cizaña. Él, bendito el Abacados. Bueno, nada oculto quedará sin ser revelado. Nada. Por eso tenemos que llevar una vida en santidad total, en Kedushá y en santificación diaria. Orar todos los días. Si tú puedes ayunar, ayuna. Si póstrate, lee salmos o dilos de memoria, pero dando testimonio. ¿De qué sirve saberse los 150 salmos si no se guarda santidad? Cantar muy bonito si no se guarda santidad, etcétera, etcétera, así. Bueno, ahora mucha atención. A aquellos que pretendían ser parte del reino, ya como que estaban acomodando, ¿no? Soy parte del reino, pero cuyas raíces eran de maldad, son los primeros, atención,
Mucha atención a lo que voy a mencionar. Por favor, mucha atención a lo que voy. No se duerman, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Cuando yo esté predicando, porque estoy predicando la palabra de Yahweh. Pongan atención, por favor. Ya dije que nada quedará oculto. Todo va a ser revelado. Tu mal carácter, tus maldiciones, sonreír, shalom, y estate comiendo al hermano y a la hermana con tu lengua viperina. Aquellos que pretendían ser parte del reino, pero cuyas raíces eran de maldad, son los primeros, atención, en ser marcados y separados. El trigo es lo que permanece. Eso lo voy a explicar mañana. Ahora, quiero decirles algo. En la época de Yahshua, aquí en la tierra, la cizaña se usaba a menudo, como ahora la maleza, para combustible, para hacer fuego. Por eso el Eterno a propósito les da esta enseñanza, nos da esta enseñanza. Repito, en la época de Yahshua, aquí en la tierra y ahora mismo, la cizaña, la maleza, se usa a menudo para combustible, para hacer fuego. Ahora, vamos a ir entrando cosas profundas, no me voy a esperar hasta mañana. Palabra Nasa, N-A-S-A, Nasa. Es una palabra hebrea, significa levantar, elevar, cargar. ¿Sí? Nasa. No dije Natsal. Natsal es el derivado, digamos, el origen es la palabra Nasa. Ahora vamos para Éxodo, por favor, 19. Miren qué enseñanza nos está dando hoy el Eterno de su palabra. Éxodo 19, verso 4. Vosotros visteis cómo hice a los egipcios y cómo os tomé. Ahí en el hebreo dice Nasá. Sobre las alas de águilas. Y os he traído a mí. Os he traído a mí. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 1.13. 14.1.13. Allá aparece para Nasá. La palabra que tanto hemos estudiado, harpazo. Harpazo, esa no es hebrea, esa es griega. Y es igual a la acción de ser elevado o levantado. Pero también significa, levantado hacia la presencia de Yahweh. Eso significa. No tiene otro significado. Pero es griego, no hebreo, harpazo. Y llegamos a la palabra Natsal, N-A-T-Z o S-A-L, que quiere decir librar. No nada más es levantar, cargar, elevar, como la palabra Nasa, que significa eso, pero es para librar, rescatar, sacar de un peligro. Y esa palabra es hebrea, Natsal. Rescatado, es que es diferente. Rescatado de una situación de juicio o de un enemigo o varios enemigos. Esa es la palabra Natsal. Vamos a dar una repasada porque mañana vamos a entrar a cosas más profundas y entonces si no te puedes perder en dónde andamos. La palabra Nasá es hebrea. Levantar, elevar, cargar. Puse el ejemplo de Hebreos 19:4, cuando dice tomé, ahí dice Nasá. Ahora, harpazo es una palabra griega, no es hebreo. Es acción de ser elevado o levantado a la presencia de Yahweh. ¿De acuerdo? Y ya la palabra Natsal significa eso, levantar,
elevar, cargar, ser llevado a la presencia de Yahweh, pero para ser rescatado de una situación de juicio, ponle ahí ira, la ira de Yahweh, o de un enemigo o de varios enemigos, el antimashiach y todos sus diablos. Ahora, mucha atención. Natsal de Yahshua, librando a los justos antes de la ira. Antes de la ira. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, antes de que la ira caiga sobre la cizaña. Vas a ir entendiendo, poco a poquito. A ver, antes de que caiga sobre la cizaña. Voy a volver a repetir eso porque es importante. Entonces, la palabra Natsal, que va a ser Yahshua, es librar a los justos, a los santos, antes de que la ira caiga sobre la cizaña. Entonces, harpazo, natsal, nasal, es el momento. Ya vimos que la palabra natsal o harpazo es menos que un átomo. Un átomo ya no puede ser dividido. Cuando Pablo utilizó las palabras, será en un abrir y cerrar de ojos, no dijo eso. Ya lo vimos en el griego original. Dice harpazo, ¿qué quiere decir? Porque es griego. Quiere decir menos que el momento de un átomo. Es menos. El eterno es soberano, precioso Yahshua. ¿De acuerdo? El átomo es indivisible. Esa parte del tiempo donde dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos es indivisible. Es que esta parábola, hermanos, que estamos viendo hoy, tiene que ver con la ira de Yahweh, tiene que ver con el Natsal, etc. Pero voy a ir desglosando todavía esta mañana. Entonces, a ver, en un abrir y cerrar de ojos, ya vimos que no es tanto eso, sino menos que en un átomo. El trigo será levantado, cargado, llevado hacia la presencia de Yahweh para ser liberados de la presencia del mal, de la presencia del fuego purificador para la tierra. Esta parábola es netamente escatológica. Habla sobre los últimos tiempos. Habla sobre el fin del siglo, ya lo vimos. Sobre el fin de esta era. Miren, ¿y desde cuándo la dijo Yahshua? Hace 2000 años. Ahora, mucha atención, por favor, no apunten, ahorita yo se los dicto. Por favor, escuchen esto. El orden, no anoten, yo se los dicto ahorita. La separación ocurre, esa separación que van a hacer los ángeles, ocurre justo antes de que el trigo sea guardado. Anótenlo, le van a entender mañana totalmente. El orden es este, la separación ocurre justo antes de que el trigo sea guardado. ¿Sí? Y le van a entender mejor. Ser apartado o elevado a una posición de seguridad mientras ocurre el juicio. Apágame tantito el micrófono, voy a tomar agua. ¿Sí se entendió? Ser apartado o elevado o cargado o llevado a la presencia de Yahweh. Sí, es una posición de seguridad. ¿Se acuerdan de esa cita de Isaías, capítulo 26? Escóndete un poquito, un ratito, pueblo mío, mientras que pasa la indignación.
ser apartado o elevado a una posición de seguridad mientras ocurre el juicio. Es que más claro no puede estar. No es como le han entendido a algunos. De eso voy a hablar mañana. Ahora escuchen muy bien. Nasá, que ya vimos que está en Éxodo 19:4, es levantar, elevar, cargar. ¿Y eso qué nos indica también en aquel tiempo? ¿Por qué lo dice en Éxodo 19:4 si no hubo tal cual un arrebatamiento en esa época? No, es que los israelíes, los israelitas, los hijos de Israel, no probaron el juicio sobre Egipto porque Egipto pagó por sus iniquidades. Fue un juicio justo y soberano de Yahweh. Pero ellos estaban en la tierra de Gosén y ninguna plaga los tocó. Y tenían agua, pan y leche para sus niños. Aleluya, todo. Ahora, por favor, pónganle un papelito ahí en Mateo 13 y vamos a Deuteronomio. Yo los tomé y los llevé sobre alas de águila. No es que los haya llevado al cielo y los haya puesto aquí. No, es que su cuidado es perfecto, poderoso. Bendito Yahweh. Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 1. Capítulo 1, Deuteronomio 1, hermanos. Vean, por favor, vamos a buscar el verso 31. ¿Sí? Y en el desierto has visto que Yahweh tu Elohim te ha traído como trae al hombre a su hijo. Ahorita voy a explicar. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Ya están las parashot, se repásenlas. Mañana hay parashá en la mañana. Y eso te remite a Hechos 13:18. Vean lo que está diciendo aquí Yahweh. Traído. Aquí también aparece la palabra Nasá. ¿Sí? La palabra Nasá. Ahora, voy a adelantar tantito de mañana. Es igual como cuando tú vas caminando y hay muchas piedras, vas caminando con tu hijito de 4 o 5 años, hermoso el niño, y tú dices, no, pues yo aguanto pasar por las piedras, pero mi hijo no se vaya a lastimar. Y lo cargas en tus brazos y lo llevas al niño, al bebé o al niño. O a tu niña, a tu niñita. Pero aquí pone el ejemplo de un varón. Bueno, cargar a su hijo. Se siente hermoso, ¿verdad? Cuando vamos pasando por las piedras y ni nos duele. Y ya llegamos y ponemos al niño en un terreno firme y lo seguimos llevando de la mano. Qué hermoso, qué amor tiene Yahweh. ¿Por qué entonces no dejas de pecar, de chismear, de causar mal? Arrepiéntete de tus pecados. Les hablo a todos en general. Como un padre carga a su hijo en brazos. Tremendo. El Natsal, hermanos, en general, viendo la palabra Nasá, Nesú, varias palabras, es un acto de paternidad, de amor y de protección divina. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Ahora, en el Salmo 25, vamos para allá. En el Salmo 25, te das cuenta que las parábolas de nuestro gran Señor Yeshua Mashiach van más allá. Siempre se habla del trigo, la cizaña y así, y está bien, sí, no digo que no. Pero ya en profundidad, no sabemos nada, hermanos, nada. Salmo 25, verso 1. Aquí está hablando una persona, el rey David. A ti, oh Yahweh, levantaré mi alma. Y ahí aparece la palabra Nasá. No harpazo.
Nasá, no Natsal, Nasá. ¿Qué quiere decir aquí el rey David? Aquí el salmista describe cómo se desprende de las cosas terrenales para elevar su alma hacia Yahweh. Qué hermoso, ¿verdad? Si no les da tiempo, no les ha ido tiempo de ir anotando, eso es una riqueza, es la palabra de Yahweh. Mañana, en la mañana, después de la parashá o antes, si estás acostumbrado a levantarte en Shabbat temprano, date un buen baño, ¿sí? Porque eso como que nos despierta, ¿no? Todavía si no estamos como encamorrados, así se dice aquí en México. Entonces, te pones a ver el video y anota, porque esto es clave para entender que hay que ser santos, que conviene ser santos, por amor a Yahweh. Mucha atención, escuchen muy bien lo que voy a ministrar, oigan, el que tenga oídos para oír, oiga. El Natsal es un evento futuro muy próximo, hermanos, muy próximo. Por lo tanto, busca un estado del corazón, de tu corazón, de desear estar donde está el trono de Yahweh en el cielo. Pero búscalo, anhélalo. Yo quiero estar ahí. Y verás cómo todas esas tonteras que todavía piensas y cosas que haces, pecados más bien, fuera, en el nombre de Yahshua Mashiach. Fuera. Ahora, voy a adelantar otro poquito, porque mañana tenemos recta final. Vamos al Salmo 32, pero no me voy a extender mucho más. Salmo 32, verso 1. Muy dichoso, es un salmo del rey David, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muy dichoso cuya transgresión ha sido perdonada y descubierto su pecado y cubierto su pecado. Ahí aparece también en donde dice perdonado, dice Nesú, N-E-S-U, palabra hebrea. Una forma de Nasá, de Natsal. ¿Pero qué tiene que ver? Claro que sí. Si yo he sido perdonado, Nesú, ¿sí? Sloch se dice en hebreo, Sloch. Quiere decir que yo voy a ser levantado, cargado por mi Padre Celestial como si fuera yo su niño en sus brazos. Ahora, aquí en la tierra Yahshua, cuando nos perdona, fíjense muy bien, escuchen, no se duerman, te estás durmiendo, despiértate. Eso. Aquí en la tierra Yahshua, cuando nos perdona, Él levanta y quita la carga, eso está en Mateo 11, verso 28, del pecado de encima de nosotros. Y eso se los digo porque los fariseos les enseñaban pura religiosidad. Venid a mí. Sí, a ver, vamos a verlo. Mateo, creo que les dije Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos quita una carga. ¿Sí? Y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso ya está ministrado en el Evangelio de Mateo, en este mismo canal de hace muchos años ya. Entonces, por eso aquí el rey David dice, muy dichoso, en el Salmo 32, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, Nesú, y cubierto su pecado.
Tremendo, eso está tremendo. Nos quita una carga. Por lo tanto, y hasta aquí llego, ver el Natsal a través de su raíz Nasá. Ver el Natsal a través de su raíz Natsal. Y de eso seguiremos hablando mañana. Y mañana viene algo muy fuerte en la administración, que te vas a simbrar y vas a decir, no, yo quiero ser un santo, un kadosh de veras, un apartado de Yahweh. Me voy a poner de pie, bendito es el abacados. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu palabra, por tu luz, para ser luz para los demás, omen, beomen. Vamos a dar gracias, hermanos, hay que dar gracias, no hay que dar gracias. Bendito Padre eterno, toda Gabá, porque tú eres grande y nos ministras a través de tu bendito Ruach HaKodesh, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, a través de él entendemos tu palabra. Danos más sabiduría para saber cómo hacer las cosas y más discernimiento de tu bendito Ruach HaKodesh. Beshen Adon Yahshua Mashiach, omen, beomen. Exaltemos al Eterno, hermanos. Aleluya, bendito es el Abacados. Vamos a pedirle al Padre